No. Bueno, ahí se ve el power, ¿no? Sí, Lali, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, hoy tendríamos que empezar la unidad 5, que intenta trabajar desde distintas perspectivas la cuestión de la construcción del vínculo político. Nosotros algunas cosas ya de alguna manera hemos, digamos, presentado en este sentido cuando, por ejemplo, en la unidad 2 trabajamos la cuestión del litigio, acabamos a ver la posibilidad de pensar el litigio como un elemento de construcción del vínculo político, o cuando hemos trabajado los enfoques sistémicos desde otro lugar, cuando definíamos, por ejemplo, al sistema político como aquel sistema, digamos, que es capaz de poner en circulación regulaciones autoritativamente vinculantes, en algún sentido también trabajábamos esa cuestión, pero lo que nos interesa en esta unidad es pensar concretamente cuáles son las posibilidades, digamos, analíticas de abordaje del proceso de construcción del vínculo político, ¿no? En función de qué concepción de la política o lo político o ambas cosas retengamos, también vamos a pensar de otra manera el proceso de construcción del vínculo político, ¿no? Y en este sentido, la preocupación por el vínculo político tiene que ver con las características del orden sociopolítico moderno, ¿no es cierto? El orden sociopolítico moderno se concibe a sí mismo, digamos, como un producto autoinstituido, y por lo tanto, dado que no responde, digamos, ni a la fatalidad del destino, ni a los designios de Dios, la cuestión es pensar cómo es posible que individuos libres e iguales establezcan vínculos que identificamos como políticos. Y acá una primera cuestión que habría que empezar a desgranar es, bueno, qué rasgos constitutivos de lo político o de la política y lo político vamos a tomar en consideración para analizar la especificidad de ese proceso de construcción del vínculo político. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la política tiene que ver con la estructuración de un campo específico para el establecimiento, como diría Easton, ¿no?, de reglas autoritativas o vinculantes, ¿no?, que requieren en su misma instrumentación, en su misma gestión, el establecimiento de una división entre gobernantes y gobernados, digamos, la problematización del vínculo político va a tener que ver con cuestiones, por ejemplo, ligadas a los modos en que se forja la relación mandato y obediencia, a cómo se construye la obligación política, por ejemplo, la dinámica institucional a partir de la cual se instrumenta ese conjunto de reglas autoritativamente vinculantes. En cambio, si nosotros, por ejemplo, pensamos lo político o la política como la configuración de un espacio de lo común, y acá yo tomo una definición de lo común que es la del diccionario de la Real Academia Española del siglo XVIII. ¿Cómo se definía lo común en el siglo XVIII? Como aquellos que es de todo sin ser de nadie. Y me parece que esta es una buena definición de lo común que sigue funcionando, que de hecho está en la base de muchos planteos contemporáneos acerca de la posibilidad de construir un común diferente, desafiante al orden de las jerarquías y de las asimetrías dominantes, ¿no? Y les decía, si nosotros pensamos que la cuestión política, digamos, pasa por la posibilidad de construir un espacio de lo común entendido en este sentido, obviamente la preocupación o el ojo del análisis, el foco del análisis, no va a estar puesto tanto en la mecánica de los dispositivos institucionales como en los lazos articuladores, las prácticas identitarias, ¿no es cierto?, en elementos que generen una trama simbólica, podríamos decir, que articula a los individuos a partir de formas de autorrepresentación que tienen que ver con la autoinscripción en una esfera colectiva
de común pertenencia. Y en parte ligado con esta otra definición, también tomamos como referencia la definición, podríamos decir, rancieriana, laclosiana, que vamos a trabajar mucho mejor mañana, de la política como un ámbito tensional, ¿no? En el que las diversas formas de antagonismo son potencialmente articuladoras de un colectivo, ¿no? Son potencialmente generadoras de articulaciones que permiten estructurar un colectivo. Ahí también, digamos, reaparece la idea de un común pensado como una configuración simbólica, ¿no? En la cual identificamos algo que puede ser de todos sin ser en particular de nadie, pero poniendo el énfasis en aquellos procesos tensionales, en aquellos elementos generadores de conflictos, de tensiones, ¿no? De enfrentamientos o de diferencias, que justamente en la misma exhibición de las diferencias tienen la potencialidad de generar articulaciones. Si nosotros tuviéramos que identificar autores para cada uno de estos enfoques de lo político, bueno, podríamos poner Easton en el primero, como les decía, la definición de lo político como un campo específico definido en torno a la posibilidad de establecer y ejecutar reglas autoritativas o vinculantes que funcionan sobre la traza de una, digamos, línea divisoria entre gobernantes y gobernados. Si tuviéramos que pensar con la configuración de un espacio de lo común ligado a esta idea de algo que es de todos sin ser de nadie, podríamos tomar el texto, los análisis de la comunidad de Jean-Luc Nancy, por ejemplo, que por otra parte no niegan la dinámica tensional de construcción de un común, pero pone el énfasis en, digamos, las posibilidades que ofrece una cierta forma de estar en el mundo para generar este tipo de articulaciones, ¿no? Que definen un ámbito en torno del cual o en relación al cual, a pesar de las diferencias, estaríamos dispuestos a justamente aceptar la posibilidad, digamos, de que sea de todos sin ser de nadie, ¿no? En cualquier caso, en esta perspectiva, la construcción de lo común no tiene que ver con la imagen idealizada de las filosofías comunitaristas, ¿no? Que presuponen que lo común es algo que nos antecede, que ninguno de nosotros nace como un individuo aislado, sino que nace formando parte de alguna forma, digamos, de colectivo, de comunidad, y que por lo tanto nuestras vidas no pueden ser narradas exclusivamente en singular porque ya formamos parte de una historia compartida con otros individuos similares a nosotros. Y si tuviéramos que pensar la política como un ámbito tensional, como ese espacio, digamos, estructurado en torno a la figura del antagonismo, obviamente tendríamos que tomar Laclau, que es lo que vamos a trabajar mañana. Si tomamos la figura del litigio, podría ser también Rancière, y bueno, Butler, que vamos a analizar justamente a partir de un intercambio que tiene con Laclau, en el cual ambos ponen en valor la idea del exterior constitutivo, ¿no? No hay, podríamos decir, retomando esta figura de lo común, no hay estructuración de un ámbito de lo común sin la posibilidad de definir una frontera con respecto a un exterior que es constitutivo de ese común que se ubica de este lado de la frontera. Entonces, tomando en cuenta, digamos, la primera definición de lo político, esto es la estructuración de un campo específico, ¿no? Para el establecimiento de normas, de reglas autoritativamente vinculantes, y funcionan sobre la base de una línea divisoria, ¿no? Entre gobernantes y gobernados, siguiendo, ¿no? Con este punto de partida que considerábamos, que era que estamos en el marco de sociedades modernas, autoinstituidas,
que no le deben nada ni a la trascendencia ni a la fatalidad del destino, sino que surgen de alguna forma, digamos, de acuerdo voluntario, aunque sea presupuesto, también sería discutible, pero bueno, la cuestión entonces es cómo, digamos, el principio del consentimiento como elemento generador de vínculos políticos, ¿no? Si la sociedad es un producto autoinstituido en relación al cual se presupone, bueno, un acuerdo voluntario entre las partes, que es la fórmula del contractualismo, o incluso del neocontractualismo. Ustedes ya han estado viendo Rawls con Fernando, por ejemplo. Bueno, Rawls plantea una ficción explicativa de nuestros modos del estar juntos, digamos, del vivir juntos, que tiene que ver con una lectura singular de la figura del contrato. Se lo llama neocontractualismo porque presupone... Sí. Perdón que te interrumpa, pero me dicen que Graciela está esperando que la aceptemos. Ay, perdón, sí, hacemos entonces... Ajá, sacarle un toque. Ay, díganle, a ver si puede... ahí está. Hola, Graciela. A ver, capaz perdón, que no... Pero... Hola, Paula. Discúlpenme, chicas, pero habíamos arrancado la clase porque no sabíamos cuántos íbamos a hacer y bueno. Ahí está Graciela. Sí, y también Paula Garbino. Bien, bueno, vuelvo a la clase. Les decía entonces, si nosotros pensamos en una sociedad autoinstituida, en la cual se presupone alguna forma de acuerdo, aunque sea en una versión nueva del contractualismo, como la de Rawls, ¿no es cierto? Rawls no imagina que efectivamente en algún momento de la historia uno podría situar un escenario en el cual los individuos, acá podríamos decir los individuos porque ningún autor de este periodo piensa un universal inclusivo, ¿no? Pero bueno, los individuos hubieran estado de acuerdo en conformar una sociedad. Lo que dice Rawls es que uno tiene que pensar un cómo sí, al estilo weberiano, ¿no? Un cómo sí, dado que en el marco del Estado de Derecho se nos reconocen nuestra libertad y nuestros derechos individuales, y entre esas libertades y derechos individuales cabría la posibilidad de pensar de alguien que elige romper con el colectivo de pertenencia, podemos ficcionalizar aquello que nos mantiene unidos con la figura del contrato. No es que haya ocurrido históricamente, pero si nadie se va, podríamos decir, si nadie decide abandonar la sociedad en la que vive, es porque efectivamente, de alguna manera, aunque sea tácita, está, digamos, manifestando su acuerdo, ¿no es cierto? Esto ha sido recontra discutido, es una ficción que algunos hoy dirían no ilumina nada, ¿no? Uno podría pensar que en el marco del declive de las monarquías administrativas, la figura del contrato y la matriz justnaturalista funciona para explicar los procesos de ruptura, pero en las sociedades contemporáneas, súper especializadas, con división funcional, todo lo que hemos estado viendo con los textos de Luhmann, por ejemplo, la verdad que uno no tiene ningún lugar donde irse. Por lo tanto, digamos, ningún lugar donde irse difícilmente, ¿no? Por afuera de los marcos regulatorios de ese tipo de sociedad. Uno podría elegir migrar y terminaría yendo a una sociedad con unas normas en cuya elaboración difícilmente podríamos pensar que hemos intervenido, ni siquiera en la nuestra, salvo a través de los representantes, ¿no? Pero más allá de eso, digo, más allá de que efectivamente hoy buena parte, digamos, de la teoría política de carácter más, digamos, realista, si ustedes quieren, objetan el potencial explicativo de la figura del contrato, bueno, Rawls consideraba que
como ficción, en términos de ficción, podía ser iluminadora respecto, aunque no hubiera tenido una existencia histórica, era una ficción iluminadora respecto de nuestra permanencia en el marco de estructuras que presuponen alguna forma de lazo social, ¿no? Y en este escenario, digamos, ¿cuál es el criterio con el cual se piensa la permanencia, la reproducción del vínculo social? Con el principio del consentimiento, ¿no? Que es el principio que inaugura, podríamos decir, la modernidad política. Si no hay consentimiento, no hay posibilidad de pensar en un gobierno legítimo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos institucionales que permiten vehiculizar el consentimiento? Por un lado, la representación, el mecanismo clásico de la representación. Yo tomé acá una definición ya, digamos, súper visitada, que es de un texto que en una época trabajaba Gastón Muti en problemática política, el de Hannah Spitkin, el concepto de representación. Pero bueno, habría muchos lugares donde buscar elementos iluminadores respecto de la representación. El libro también ya de más de 20 años, de Bernard Manet, Los principios del gobierno representativo, o el libro de Rosa Malón, El pueblo inhallable, ¿no es cierto? Pero bueno, la representación, ¿qué presupone? Y me gustó esta definición porque es bastante cruda, ¿no es cierto? No intenta mostrar ningún escenario de, digamos, ni siquiera podríamos decir de articulación empática, ¿no? Entre el representante y el representado, no nos obliga a presuponer ninguna forma de compromiso, simplemente nos orienta la mirada hacia una forma, digamos, un concierto público e institucionalizado, como dice ella, ¿no? Que involucra a muchas personas y grupos, que opera de acuerdo con los complejos modos en que lo hacen los conciertos sociales en gran escala, y decir esto es lo mismo decir que efectivamente, digamos, la distancia entre las múltiples voluntades individuales que podrían poner de manifiesto preferencias en relación a las regulaciones sociales, ¿no? Y la instancia efectiva a través de la cual se definen y se implementan esas reglas de organización social, hay un abismo. Hay un abismo poblado seguramente de muchas mediaciones sociales e institucionales, no es un salto en el vacío, pero lo cierto es que los conciertos sociales a gran escala funcionan con una distancia muy marcada entre la voluntad de los pactantes, diríamos, y el producto final que termina estableciendo las regulaciones institucionales. Por eso, bueno, también dice lo que lo constituye como representación a ese gran concierto global, ¿no? O a gran escala, no es cualquier acción singular realizada por cualquier participante, sino la estructura global y el funcionamiento del sistema. Las pautas que son productos de las múltiples actividades de mucha gente, ¿no? Fíjense, la estructura global y el funcionamiento del sistema. No hay ninguna posibilidad de pensar que detrás, o por lo menos que necesariamente detrás del mecanismo de la representación está presente los deseos, inclinaciones, preferencias de aquellos que después se van a ver afectados por esas regulaciones normativas vinculantes, autoritativas, ¿no? Como dice Easton. En realidad lo que hay en la representación es como una gran maquinaria, un gran, digamos, esquema de funcionamiento que parece, digamos, moverse de suyo, ¿no? Como un deus ex machina. Funciona más allá de lo que quiere la gente, incluso a veces contra de lo que quiere la gente. Y esto lo planteo porque después volvería, digamos, mucho más inteligible el planteo de Habermas acerca de la necesidad de pensar instancias deliberativas que generen formas de poder, diría Habermas, sociocomunicativamente generadas, que incidan
en la organización de la administración, los procesos de toma de decisiones, porque efectivamente, si el mecanismo de la representación viene funcionando como un gran concierto a gran escala, que funciona de suyo, ¿no? Independientemente de las intervenciones o las acciones singulares de cualquier participante, como dice Spitkin, la verdad que el mecanismo de la representación ha perdido la potencialidad con la que en principio había sido pensado como un elemento, digamos, de ruptura con respecto al mundo del antiguo régimen o a las monarquías absolutas o a los regímenes más autoritarios, ¿no? Entonces, el principio del consentimiento requeriría pensar el mecanismo de representación, cómo alguien manifiesta su consentimiento a vivir en la sociedad en la que vive a través del mecanismo de la representación. Y el otro, digamos, elemento fundamental para pensar la vehiculización del consentimiento, que es en todo caso además más global, ¿no? Más abarcador que el de la representación, es el Estado de Derecho. Es en el marco del Estado de Derecho en el cual la representación se convierte en un mecanismo significativo para que los individuos expresen su consentimiento, ¿no? El Estado de Derecho entendido, esto lo tomé de Habermas del capítulo 3, que ustedes ya trabajaron, no es una cita textual, por eso no le puse una página, pero es, digamos, una definición que se puede armar a partir de las cuestiones que plantea Habermas, ¿no? El Estado de Derecho es un orden construido sobre la base del reconocimiento de libertades y derechos para los individuos y además a partir de la producción democrática de normas, ¿no? Ese sería el gran paraguas conceptual, podríamos decir, a partir del cual podemos analizar el Estado de Derecho para pensar justamente, entre otras cuestiones, el mecanismo de la representación. La producción democrática de normas en el Estado de Derecho se vehiculiza a través del mecanismo representativo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, seguimos adelante. Entonces, en este marco, lo que trabajaríamos hoy son dos enfoques. El enfoque liberal, de una particular lectura del liberalismo, que es la que nos propone Judith Shklar, el liberalismo del miedo, y un enfoque republicano, algunos dicen un republicanismo kantiano, que es el de Habermas. Tomé, para arrancar, antes de empezar con el texto de Shklar, algunas consideraciones que me parece importante tener en cuenta en relación al liberalismo. Algunas de ellas ya las hemos estado trabajando cuando veíamos el texto de Rawls, el liberalismo político, ¿no? Pero en principio, la primera cuestión que siempre señalamos es que el principio metodológico del cual parte el liberalismo es el individualismo, ¿no? La idea de individualismo metodológico remite a la posibilidad de pensar que en el origen del análisis de los procesos sociales a quien tenemos que ubicar es al individuo. Por otra parte, leído en la clave que lo propone el liberalismo, es como un dato, si ustedes quieren, fáctico, irrecusable. Si nosotros observamos la composición de los procesos sociales, lo que tenemos es una sumatoria de individuos. Lo que diría el liberalismo es que de la sumatoria de individuos, el salto a la clase, por ejemplo, es un salto casi metafísico, podríamos decir, ¿no? Nada nos autoriza, en términos fácticos, a decir que esa sumatoria de individuos constituyen una clase. En todo caso, lo que nosotros podríamos observar, nos diría el liberalismo, ¿no? Son algunas regularidades de conducta, si ustedes quieren, que podríamos adscribir a la común pertenencia de esos individuos a un sector social. Protestan paralizando la producción, reclaman aumentos salariales, se afilian a sindicatos. Bueno, todo eso son, digamos, nada más que regularidades. No dan cuenta de que en la sumatoria, digamos, que considerados globalmente, lo que tengamos ahí sea una clase. Lo que tenemos es
un procedimiento, en todo caso metodológico, que en la sumatoria de conductas individuales intenta identificar algún elemento común articulador y los remite a la creencia en una, digamos, totalidad que los precede, que sería la clase. El liberalismo no, el liberalismo parte del principio del individuo metodológico, ¿no? Los procesos sociales son observables a partir de las conductas, las los singulares modos de intervención de cada individuo y, en todo caso, en el plano político, cómo podríamos pensar la construcción del orden político como el producto del acuerdo entre agentes, como diría Rawls, ¿no?, racionales y razonables. En este sentido, hay un par de pasajes del texto de Rawls que me parecían interesantes para, digamos, después trabajar a Shklar, ¿no?, como ponerlos como precedentes en relación al texto de Shklar, aunque debo decir que en términos históricos es exactamente al revés. El liberalismo político de Rawls, dicho por él mismo, le debe mucho al texto de Shklar, al liberalismo del miedo, que es anterior. Pero bueno, igualmente, dejando de lado la cuestión de la secuencia temporal, sí me parece que a los efectos de establecer diálogos conceptuales y teóricos entre dos autores que están ubicados con bastante cercanía, ¿no?, en el plano teórico, había algunas cuestiones que ustedes ya han visto con el texto de Rawls que me parece que sirven para pensar el planteo de Shklar. Uno tiene que ver con esto, ¿no?, la idea de que la justicia política, que es un producto también artificial, ¿no es cierto?, resulta de un procedimiento de construcción en el que las personas o sus representantes, dice Rawls, sujetos, digamos, a condiciones razonables, van a adoptar como principios reguladores de la estructura básica de la sociedad y de sus propias reglas de conducta. Y por otra parte, esto, digamos, en relación a los individuos. Los individuos, digamos, sujetos a condiciones razonables, van a aceptar aquellos procedimientos establecidos a través de sus representantes, a los efectos, digamos, de regular la estructura básica de la sociedad. Y por otra parte, los representantes, ¿cómo son concebidos? También como agentes racionales, representantes de ciudadanos, sujetos a condiciones razonables, ¿no?, que seleccionan principios públicos de justicia que tendrán el efecto nada más y nada menos que de regular la estructura básica de la sociedad y, por esa misma vía, los comportamientos individuales. Entonces sí, digamos, tomando estas dos definiciones o estos dos planteos de Rawls, podríamos entrar en el texto de Shklar. Shklar es una filósofa liberal que a mí me parece muy interesante, es letona, se radica en Estados Unidos y dicen que es la primera mujer que accede a una cátedra de teoría política en Harvard. Y, digamos, tiene una definición, si ustedes quieren, muy poco ambiciosa del liberalismo. Yo siempre planteo que lo interesante de estos autores, ¿no?, Rawls, Shklar, tiene que ver con que, bueno, nos muestran un liberalismo sin aspiración de gran relato. Si nosotros pensamos, ¿se acuerdan, como ya hemos visto en algún momento del año, digamos, el funcionamiento de esos grandes relatos explicativos del devenir de lo social que buscan en algún punto previamente identificado, no sé, la economía, la dinámica del espíritu absoluto, el mercado, o la clase, la contradicción estructural, pero digo, relatos que a partir de un punto preestablecido pretenden explicar toda la dinámica, el devenir de lo social. Les decía, bueno, acá estamos, y como gran relato, uno tiene vertientes liberales, ¿no? La idea de, no sé, la mano invisible, o la idea de, justamente, digamos, acoplado al concepto, digamos, o la imagen de la mano invisible, la posibilidad de pensar
en un devenir de lo social autorregulado por, como diría un comentarista de Smith, que se llama Elia Levy, en francés, la armonía espontánea de los individuos. Ese es como un gran mecanismo explicativo que supone que es capaz de iluminar todo el devenir de lo social. Bueno, acá, últimas 2 décadas, 3 décadas del siglo XX, lo que tenemos es un liberalismo claramente sin aspiraciones de gran relato. Y la definición que provee Shklar del liberalismo es bastante poco ambiciosa, ¿no? Dice, el liberalismo tiene una sola meta que excede a todas las demás: garantizar las condiciones políticas necesarias para el ejercicio de la libertad personal. Todo adulto debe ser capaz de tomar tantas decisiones efectivas, sin temor o favoritismo, acerca de tantos aspectos de su vida, como sean compatibles con la libertad una libertad semejante con todo otro adulto. Esta creencia constituye el significado original y el único defendible del liberalismo. Me interesó esta idea, ¿no?, del el único defendible. Si hay algo que Shklar cree que se puede defender del liberalismo, es esta posibilidad de garantizar a cada individuo la posibilidad de tomar decisiones efectivas en todos los aspectos de su vida, que sea posible sin estar sometido ni al temor ni al favoritismo, ¿no?, que son para Shklar los dos elementos que históricamente han condicionado los procesos de toma de decisiones a nivel individual. Y esto sería lo único defendible, digamos. Lo defendible del liberalismo no es pensar que el mercado corrige las diferencias, no es lo defendible del liberalismo no es pensar que cada uno, aún buscando su propio interés, por esta lógica de armonía espontánea de los intereses, lograría, digamos, o contribuiría indirectamente a la prosperidad social. No, ninguna de estas cuestiones sería defendible en el liberalismo, sino esta, ¿no? La posibilidad de dar la disputa, en todo caso, por un tipo de ordenamiento sociopolítico en el cual la gente sea capaz de tomar la mayor cantidad de decisiones posibles, efectivas, ¿no?, sin temor ni favoritismo, de manera compatible con la misma capacidad para todos los demás. Esto se parece bastante al primer principio de Rawls que ustedes también vieron en la unidad pasada. Entonces, la única doctrina positiva que tendría el liberalismo es prohibir la interferencia en la libertad de los demás. Eso es la única regla que podría tener un carácter propositivo. Por lo demás, como dice Shklar, el liberalismo no tiene Weltanschauung, no tiene concepción de mundo, visión de mundo, no propone algún tipo de esquema de prioridades valorativas por encima, digamos, de los que otras alternativas disponibles podrían ofrecer. Simplemente esta, ¿no? La única doctrina positiva es impedir la interferencia en la libertad individual e impedir que algún individuo aislado o algún individuo atrincherado en la estructura institucional del Estado interfiera con la libertad de los demás. En este sentido, hay un argumento también muy interesante en el libro que tiene que ver con, bueno, la idea de que el liberalismo se define mucho mejor por la negativa que por la positiva, ¿no? En general, es mucho más fácil identificar el liberalismo, que defiende Judith Shklar, ¿no?, por aquello a lo que se opone que por los elementos propositivos, como decíamos antes, ¿no? Para empezar, ¿qué rechaza el liberalismo? La crueldad como un mal absoluto, ¿no? Y en este sentido, de la misma manera que Rawls, el liberalismo del miedo, dice Shklar, se origina en el periodo de las guerras religiosas, en un periodo en el cual el problema de la intolerancia hace visible el peso que tiene digamos, la crueldad, ¿no?, como un elemento negativo a la hora de combatir al que piensa distinto, ¿no? Dice que el liberalismo del miedo nace de la convicción
surgida del horror de los primeros defensores de la tolerancia, que veían que la crueldad es un mal absoluto, una ofensa contra Dios o contra la humanidad. Y es de esa, digamos, primer representación del problema de la crueldad, de la que surge una línea, digamos, dentro del liberalismo, que sería la del liberalismo del miedo, ¿no? Fíjense que en el texto ella identifica tres vertientes, tres modos de concebir el liberalismo, ¿no? El liberalismo de los derechos, que tal vez aquel con el que estamos más familiarizados, el liberalismo de Locke, por ejemplo, que reivindica justamente la titularidad de derechos, reside en todos los individuos, ¿no? Y que por otra parte piensa que el único sentido, digamos, que puede perseguir una estructura institucional política es hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Después dice, hay una línea del liberalismo que le llama ella del desarrollo personal, que podríamos identificar con John Stuart Mill, ¿no? El liberalismo es ese conjunto de desarrollos teóricos que pone énfasis en la necesidad de permitir que todos los individuos estén, digamos, en condiciones de acceder a aquello que les garantiza su desarrollo personal, cualquiera sea la idea que esos individuos tengan sobre su desarrollo personal, ¿no es cierto? Lo que va a decir Sclar es que, digamos, no es que el liberalismo del miedo descalifique estas dos líneas posibles, ¿no?, de análisis en torno al pensamiento liberal, sino que en todo caso hay, digamos, algunas cuestiones ligadas a estas dos líneas, ¿no?, que tienen contenidos propositivos que van bastante más lejos de los que se animaría a defender el liberalismo del miedo. En el caso del liberalismo de los derechos, y esta idea de que, bueno, las instituciones políticas solo tienen sentido si aseguran el ejercicio pleno de los derechos individuales, podría, dice Sclar, digamos, vislumbrar una cierta tendencia a priorizar alguna forma de gobierno sobre otras, y bueno, en ese sentido, el liberalismo del miedo no sé si es como más prescindente, pero sí mantiene una actitud mucho más precavida, ¿no?, cautelosa a la hora de definir una forma de gobierno. Tiene algunas, no sé si prescripciones, pero algunas, podríamos decir, reglas de prudencia acerca de qué formas de gobierno son peores que otras, ¿no? En general, el liberalismo del miedo, como les decía, siempre funciona más por la vía de la negativa, ¿no? Y por lo tanto se pronuncia con mucha más comodidad acerca de aquello que rechaza que acerca de aquello que podría concitar alguna forma de defensa. Y por otro lado, el liberalismo del desarrollo personal parece también tener una tendencia a derivar en alguna definición sobre qué consiste el desarrollo personal, ¿no?, que tenga pretensiones de imponerse sobre otras, o parecería, digamos, forzar a las estructuras políticas a priorizar o a dar primacía a alguna forma de desarrollo personal sobre otras, y también esto estaría, digamos, bastante alejado de esta tendencia al liberalismo del miedo a pronunciarse mucho más sobre aquello que cuestiona que sobre aquello que podría concitar su defensa, ¿no? Entonces, lo que define al liberalismo del miedo es esta idea, digamos, el rechazo de la crueldad como un mal absoluto, el rechazo al miedo convertido en mecanismo de control social, que dice Sclar, es una tendencia que se hace, que ha sido visible a lo largo de la historia y que se, digamos, manifiesta incluso en el presente en el que ella escribe el artículo, ¿no? Sobre esto también hay una cuestión que me interesa remarcar, que es la observación que hace Sclar, ¿no?
que a lo largo de la historia hemos sido testigos de muy pocos experimentos liberales, por lo menos, digamos, de muy pocos experimentos a los cuales el liberalismo del miedo se atrevería a etiquetar como liberales. Y ella enumera una serie de tendencias que son antiliberales, ¿no? Autoritarismo católico, la nostalgia corporativa, el romanticismo, el nacionalismo, obviamente el racismo, el esclavismo, el darwinismo social, el militarismo, el fascismo, toda forma de totalitarismo e incluso el socialismo, ¿no? La cuestión entonces es que, por un lado esto, ¿no? Hay pocas experiencias etiquetables como liberalismo, por lo menos como liberales, perdón, por lo menos para el liberalismo del miedo. Esta es una cuestión que para mí es muy significativa para tener en cuenta en relación a los análisis que vamos a hacer cuando trabajemos, por ejemplo, el texto de Foucault, Defender la sociedad. Porque encuadra en algo que dice Foucault que es muy típico, por ejemplo, del marxismo, y que acá aplicaría el liberalismo, que es plantear una pureza doctrinaria que nunca alcanza a ser instrumentada de manera plena en la práctica. Hay, dice Foucault en el marxismo, y uno podría decir, en esta concepción del liberalismo que propone Sclar, un intento de preservar, digamos, un núcleo incontaminado de la teoría que nunca ha sido puesto en práctica, ¿no? Y entonces, digamos, esta tendencia mueve al analista a plantear respecto de los experimentos concretos, digamos, identificaciones o descripciones del tipo, bueno, desvíos, malas interpretaciones, ¿no? Bueno, nunca hay un experimento que sea plenamente liberal, o porque quienes instrumentaron ese proyecto no entendieron bien en qué consistía el corazón de la doctrina liberal o el corazón de la doctrina marxista, como dice Foucault en el caso del marxismo, ¿no? O porque se desviaron de aquellas prescripciones que definían las líneas matriciales de ese conglomerado, digamos, de ideas, ¿no es cierto? Pero nunca, el problema está en el conglomerado de ideas en sí, ¿no? Y lo que dice Foucault para el marxismo se aplica para mí perfectamente a estas formas de analizar el liberalismo, ¿no? Y es lo siguiente, en realidad, por un lado, digamos, sostienen una noción, digamos, de verdad discursiva que es bastante absoluta, ¿no? Hay una verdad del discurso que los intérpretes de la teoría no logran captar, y por otro lado, digamos, justamente porque se parte de la idea de una verdad del discurso que algunos no logran captar, lo que no logra verse es que justamente, digamos, en la complejidad del discurso liberal o marxista están alojadas todas esas variantes que ellos identifican como malas interpretaciones, desvíos, incomprensiones, ¿no es cierto? El tema es no pensar un núcleo prístino de ideas que, bueno, no todo el mundo está en condiciones de comprender, sino en pensar eso que identificamos como doctrinas, como tramas, en términos, ¿no?, de tramas discursivas muy complejas, que alojan, digamos, dada la imposibilidad de encontrar una verdad absoluta en el discurso, alojan múltiples interpretaciones, entre ellas las que más disgustan a los defensores del marxismo y del liberalismo. Foucault dice en relación al marxismo, digamos, tanto la vertiente más autoritaria, totalitaria, como la vertiente más anarquista y emancipatoria están alojadas en esa compleja trama discursiva a la que identificamos como teoría marxista. Bueno, podríamos decir que tanto esas lecturas economicistas, que creen que el mercado es el único regulador posible, como esas lecturas que nos proponen un proyecto de libertad personal prácticamente sin límites, ambas están alojadas
en esa compleja trama discursiva a la que llamamos liberalismo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Shklar es muy notable esta idea, ¿no? Bueno, ha habido pocos experimentos a lo largo de la historia que uno podría reconocer como liberales. Y en el momento en que está escribiendo, por otra parte, ella cree asistir a un escenario en el cual el miedo se está convirtiendo en un mecanismo de control social. Entonces, esta es otra de las cuestiones que rechaza el liberalismo. La tercera cuestión es el rechazo a las doctrinas, como dice ella, que no reconocen ninguna diferencia entre la esfera de lo personal y de lo público. Para el liberalismo, trazar una frontera entre lo personal y lo público es fundamental. Después, el modo en que se traza la frontera y el lugar donde se traza seguramente se irá modificando históricamente, dice Shklar, pero el hecho de reconocer que es importante el trazado de una frontera entre lo personal y lo público es un elemento que identificaría al liberalismo y que por lo tanto haría que el liberalismo rechace a las doctrinas que no reconocen ninguna diferencia, ¿no? Digo, y acá uno podría pensar desde la doctrina rusoniana del contrato social, ¿no? Que produce, como dice Rousseau, digamos, hace advenir a la existencia un yo común, un sujeto distinto al que, digamos, cada uno de los que acuden al momento del pacto era, ¿no? Y ese yo común implica mutaciones subjetivas respecto de los individuos que pactan. Bueno, esa sería para Shklar una doctrina que no reconoce una diferencia entre lo personal y lo público. Y lo mismo podrían ser, digamos, aquellas doctrinas que justamente, digamos, requieren digamos, alumbrar la figura del hombre nuevo, como aparecía en muchas vertientes de la izquierda de los 60 a los 70, para construir un mundo distinto, ¿no? Bueno, ella dice que efectivamente el liberalismo rechaza en general cualquier forma de utopismo y que incluso esas doctrinas basadas en la solidaridad y que, digamos, presuponen que un orden político armonioso requiere digamos, de sujetos con determinadas características emocionales o psíquicas o incluso intelectuales, ¿no? Deben generar sospechas, ¿no? No deben ser admitidos sin más, aun cuando, dice, tengan las mejores intenciones. Acá hay otro elemento del liberalismo que rechaza el liberalismo del miedo, que me parece muy interesante, sobre todo para los que estamos involucrados en la ardua tarea de dar la discusión con los liberales existentes, digamos, que probablemente Shklar no etiquetaría como liberales, ¿no? Con los propios argumentos del liberalismo. Esta idea, digamos, hay un rechazo a la propiedad ilimitada. Esto está en la página 34, hay un par de párrafos que desarrollan esta idea que me parecen muy significativas, ¿no? En sintonía con esto que les planteaba, la necesidad de diferenciar la esfera de lo público y lo privado. Shklar plantea que la idea de la propiedad privada justamente se forja en el liberalismo como una reserva de potencial capacidad de resistencia frente a los avances del poder político. ¿Por qué era importante una propiedad privada? O la posesión de propiedad, y una propiedad, digamos, que permaneciera en el ámbito de lo privado para que no fuera vulnerable al poder político, justamente para, digamos, pertrechar a los individuos con algunas herramientas que los volvieran capaces de resistir a los embates del poder público. Pero la propiedad ilimitada no es una respuesta. Dice Shklar, nada brinda a una persona recursos sociales más grandes que la propiedad legalmente garantizada. La misma no puede ser ilimitada, en primer lugar porque es criatura de la ley y también porque sirve a un propósito público de dispersión del poder.
donde los instrumentos de coerción están a mano, ya sea mediante el uso del poder económico, fundamentalmente para contratar, pagar, despedir, determinar precios, o de la fuerza militar en sus diversas manifestaciones, es tarea de la ciudadanía procurar que ningún agente oficial o no oficial pueda intimidar a nadie, excepto a través de procedimientos legales bien entendidos o aceptados, ¿no? Este pasaje me parece una perlita maravillosa en relación a la defensa a ultranza, ¿no?, de la propiedad privada ilimitada, que digamos, domina sobre todo en esta fase del capitalismo, ¿no? Bueno, la propiedad ha sido pensada como privada para, digamos, resguardar a los individuos contra la opresión. La propiedad ilimitada lo único que hace es gestar otras formas de opresión, formas, como dice Sklar, ¿no?, para, digamos, usar el poder económico para contratar, pagar, despedir, determinar precios. Bueno, no son formas que protejan a los individuos contra la opresión o los vuelvan menos vulnerables, sino al contrario, ¿no? Entonces, una de las cuestiones del liberalismo del miedo es la propiedad ilimitada. Y la otra cuestión que me parecía también interesante tiene que ver con la idea de un gobierno educativo, dice ella, ¿no?, que apunte a crear tipos específicos de carácter. Esto tiene que ver con lo que les comentaba antes, acerca de, por ejemplo, proyectos políticos que presuponen o requieren unas condiciones, digamos, emocionales, psíquicas, intelectuales, ligadas a determinados valores para apuntalar la transformación de la sociedad. En este sentido, lo que va a plantear Sklar es que cualquier, digamos, estructura política tiene que tener la capacidad de alojar, como dice ella, muchos yoes diferentes, con capacidad de interactuar políticamente. Ahora, eso tampoco implica caer en el relativismo, ¿no?, porque según plantea Sklar, el relativismo, digamos, que encarna la defensa de las singularidades de grupos que reivindican sus tradiciones, siempre corren el riesgo de perder de vista si efectivamente aquellos que viven en el marco de determinadas tradiciones han elegido conscientemente, deliberadamente, respetar esas tradiciones, o si no son víctimas, ¿no?, del peso de esas tradiciones. Entonces, esta idea de muchos yoes diferentes no tiene que ver con el relativismo, sino con la elasticidad de un sistema político que, bueno, rehúye a la tarea de forjar, podríamos decir, idealtipos subjetivos que aparezcan como funcionales o necesarios para determinados proyectos. Estoy sintiendo como un sonidito, no sé si es que alguien pide la palabra o pide la admisión. ¿No? No, Lali, yo no veo nada ahí. No, entonces debe ser porque tengo conectado el WhatsApp, después lo voy a se suena. y para cuando te mandé el link, Ali, y se ve que me están entrando mensajes, ahora cuando termino con Sklar, hago una pequeña pausita y lo apago. Bueno, y creo que, no me acuerdo si esta es la última, Filmina, de Sklar. Afinidades del liberalismo. Bueno, todo esto es lo que, digamos, define por la negativa, ¿no? Todo lo que todo lo que el liberalismo no es, todo aquello con lo que el liberalismo no tiene cercanía, ¿no? Ahora, efectivamente hay algunas afinidades electivas, me sale decir que es el concepto weberiano, ¿no?, que tienen que ver con la coincidencia coyuntural en algún punto, ¿no?, entre elementos diversos que vuelven propicia la cercanía, ¿no?, con el liberalismo. Por un lado, con el escepticismo. ¿Por qué? Porque el escepticismo marca cierta flexibilidad intelectual. El escepticismo es como lo opuesto al fundamentalismo, ¿no? Lo que no quiere decir, dice Sklar, que el liberalismo sea agnóstico, ateo, se lleve mal con cualquier forma de creencia, pero sí es cierto que esta, digamos, elasticidad de una posición que rehúye a los fundamentalismos está mucho más cerca del liberalismo que
digamos, otras formas dogmáticas de creencia, ¿no? La otra afinidad es con la ciencia, que también dice Shklar, es una afinidad histórica, ¿no? del liberalismo con la ciencia, porque, bueno, respondió a ese momento, digamos, el de las luchas religiosas, en el cual la ciencia era un auxiliar en, digamos, la disputa que daba el liberalismo con la religión o con los elementos, digamos, más constrictivos, ¿no? De la tradición que oprimían, digamos, los intentos de desarrollo de la libertad. La otra cuestión que señala es que el liberalismo está mucho más cerca, es una frase de Emerson, el filósofo norteamericano, ¿no? Del partido de la memoria que el de la esperanza, dice. Claro, porque el liberalismo, y acá, bueno, entramos más en lo que, digamos, que con lo que quería cerrar, es, bueno, entonces, ¿cómo genera articulaciones del liberalismo? Dice, el partido de la memoria es aquel que, digamos, define posiciones políticas en base a la experiencia, ¿no? En base a lo que recoge del pasado, porque el liberalismo, dice, es una filosofía completamente, por lo menos el liberalismo del miedo, ¿no? Completamente no utópica, no tiene ninguna utopía que lo haga caminar, sino que en todo caso se posiciona en virtud del balance que hace de la experiencia o del pasado. Y por otra parte tiene un matrimonio, dice, muy firme, pero de conveniencia con la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia hasta ahora parece haber demostrado que es la forma más apta para generar las condiciones que impidan la interferencia en las libertades individuales. ¿Por qué por conveniencia? ¿Por qué no constitutivo? Esto también me hace acordar a lo que Foucault plantea en El nacimiento de la biopolítica, acerca de la relación entre democracia y liberalismo, ¿no? Él va a decir otra cuestión, va a plantear el tema de la economía gubernamental. La democracia, digamos, permite la menor cantidad de intervenciones, o por lo menos intervenciones asentadas, sí, o justificadas, ¿no? en la participación de los gobernados. Pero digo, por conveniencia, porque, bueno, porque siempre cabe la posibilidad de que en el menú de ofertas democráticas haya propuestas más sustantivistas, digamos, más sustancialistas, que supongan que la democracia no es solo un procedimiento, como, bueno, después vamos a ver cuando trabajemos Habermas, ¿no? Sino una estrategia política para instrumentar valores públicos preestablecidos, ¿no? Y en ese caso ya la democracia dejaría de ser funcional al liberalismo del miedo. Entonces, ¿cuáles serían los núcleos conceptuales del liberalismo del miedo a partir de los cuales uno puede pensar que se generan articulaciones, ¿no? Dado que, bueno, estamos en sociedades modernas en las cuales los vínculos políticos tienen que ver con la lógica de la asociación, de los acuerdos, con el modelo del contrato, ¿no? Que es, como dice Bobby, una figura del derecho privado que se proyectó al espacio público. Bueno, cómo entonces entender lo que liga, digamos, lo que genera vínculos en vínculos políticos, ¿no? En esta lógica del liberalismo del miedo. Bueno, la idea de sumum malum, de un mal, del mal máximo, ¿no? Dice, es claro, el liberalismo del miedo no tiene para proponer una idea de sumo bien, pero sí una idea de sumo mal, que es la crueldad, el miedo al miedo, dice ella, ¿no? Como esos elementos paralizantes, ¿no? En nuestra capacidad de agencia, ¿no? Por otra parte, la oposición débil es poderoso, dice ella, es como la unidad, las dos unidades básicas que estructuran la vida política. El liberalismo del miedo siempre debería estar del lado de los débiles, ¿no? Y defender a los débiles frente a los poderosos. Por otra parte, propicia, como dice Shklar, la proliferación de asociaciones voluntarias que, digamos, tienen sentido en la lógica del liberalismo, ¿no? Y de una manera absolutamente independiente de los objetivos que se propongan esas asociaciones voluntarias, la dispersión del poder. Digamos, lo importante
digamos, en el hecho de que en las sociedades contemporáneas proliferen agrupaciones que sistematizan la coincidencia de distintos individuos en torno a objetivos también muy diferentes, tiene que ver con digamos, la posibilidad que ofrecen de digamos, dispersar o multiplicar núcleos difusos de poder, ¿no? En la propia dinámica de la pluralidad de grupos con facultades políticas distintas, ¿no es cierto? Por el modo en que se piensan a sí mismas esas asociaciones voluntarias, ¿no? No todas funcionan con la misma lógica, aspiran a los mismos objetivos, se inscriben de la misma manera en el marco del funcionamiento del Estado de Derecho, pero bueno, en la misma emergencia de esta pluralidad de grupos se logra una dispersión de poder. La otra cuestión que digamos, genera vínculo, que genera cercanía, ¿no? Que teje lazos entre los individuos, es la idea de que la crueldad y el miedo son las normas básicas para establecer prescripciones políticas. La única, digamos, valoración que podría proponerse desde el liberalismo del miedo es el rechazo a la crueldad y el miedo. Y en función de esto, el gobierno debe ser limitado y se debe lograr, digamos, establecer un control sobre los mecanismos de poder, dice Clark, que están desigualmente divididos, ¿no es cierto? Necesitamos establecer control sobre las formas de ejercicio de poder porque, sin dudas, el poder, y esto está claramente planteado, ¿no? El poder del Estado y la figura del leviatán, ¿no es cierto?, es inconmensurable con respecto al poder de otras agrupaciones, de estas agrupaciones voluntarias, ¿no? Esto también sería cuestionable en el marco de las sociedades contemporáneas. No sé si el Estado es el leviatán al que más deberíamos temerle, ¿no es cierto? Seguramente hay que temerle a la capacidad intrusiva del Estado. Lo que digo que deberíamos problematizar es si en la distribución desigual del poder la mayor porción de la torta se la lleva el Estado. En las sociedades contemporáneas o algunas formas, digamos, corporativas del capital especulativo, financiero, no acumulan también mucho más poder, capacidad de presión, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es, en este planteo, ¿no? Definir alguna forma de control para, digamos, obrar en un escenario en el cual el poder está desigualmente dividido. Y bueno, no, esta era la última filmina. Entonces, en relación a esto, ¿cómo define, ¿no? Gobierno, política, administración? Digamos, si lo único que puede generar vínculo es esto que mencionábamos antes, el miedo, el rechazo a la crueldad, la posibilidad de generar formas de agrupación que contrarrestren, digamos, la tendencia a la concentración del poder, digamos, generen formas de dispersión del poder, la necesidad de un gobierno limitado y de mecanismos de control sobre estas formas tan desiguales de reparto del poder, ¿qué tipo, digamos, de estructura institucional habilitaría, ¿no? ¿Cómo se define el gobierno? ¿Cómo se define la política? ¿Cómo se define la administración? Ahí, en el texto hay una definición de gobierno que me parece muy significativa, ¿no? En relación a cómo identifica Shklar o dónde identifica Shklar las mayores amenazas en términos de núcleos duros de concentración de poder. Digamos, el gobierno, dice él, llamaremos gobierno, dice en algún pasaje, esperen que lo busco así se los leo textual, la inevitabilidad de esa desigualdad de poder militar, policial y persuasivo llamada gobierno, o sea que gobierno es esa inevitabilidad de la desigualdad de poder militar, policial y persuasivo. Es de una desigualdad manifiesta, pero al mismo tiempo inevitable, ¿no? Y esta es otra cuestión interesante. Que el gobierno no debe ser débil, me salté un poco esto, ¿no?
digamos, es inevitable, es gravoso en algunos casos, pero eso no implica, digamos, justificar la aspiración a la debilidad del gobierno, ¿no? En todo caso, al funcionamiento de estos, sí, digamos, un apoyo a la multiplicación de estos mecanismos de control que podrían habilitar formas dispersas o más fragmentadas de ejercicio del poder, pero no a la debilidad, ¿no? Las agencias gubernamentales, por otra parte, la única función primordial que pueden reivindicar es esto, ¿no? Hacer que los derechos de los individuos sean una realidad. Es lo único que las justifica. Y como les decía, los gobiernos no es que deban ser débiles, y por débil se entiende la posibilidad de llevar adelante políticas o de decisiones públicas, ¿no? Hechas de acuerdo a las reglas, a los requisitos que establece el Estado de Derecho, publicidad, deliberación, procedimientos justos. Y por otra parte, la otra cuestión que me parecía también muy interesante, que claro, no identifica la política con la administración, pero tampoco la identifica con la consecución de acciones nobles, ¿no? Si la política es el ámbito en el que se gestan las condiciones que hacen posible un gobierno de la ley, y nada más que eso. Como decíamos antes, no hay reserva utópica, ¿no? en esta idea del liberalismo del miedo. Y por último, la otra cuestión que quería marcar tiene que ver con que hay una justificación en última instancia, ¿no? De la crueldad, de alguna forma de crueldad en el marco de gobiernos que no deben ser débiles, si por débil entendemos esto, ¿no? Que no tienen capacidad de implementar políticas de acuerdo a los requerimientos del Estado de Derecho. Bueno, en el marco de esos requerimientos del Estado de Derecho, la crueldad solo se justifica para evitar una crueldad mayor, ¿no? Podríamos decir, el encierro en una cárcel, la detención, digamos, de cuerpos vulnerables a la violencia institucional del Estado, es justificada en vistas a evitar un mal mayor que podría ser los crímenes, los delitos, ¿no? de ese cuerpo retenido, ¿no? en el encierro. Sklar se muere en el 91, 92, con lo cual no sabemos qué diría, por ejemplo, de Guantánamo. Si la detención permanente y sin juicio sería una crueldad justificable porque evita una crueldad mayor para ella. Pero bueno, es realmente un planteo muy interesante. Hago una pequeña interrupción para ir al cara a cara, por si tienen preguntas para hacer o comentarios, si hay algo que no entendieron. Es una pensadora muy interesante. Análisis del liberalismo del miedo me parece que es muy provocador en relación a, digamos, los criterios estandarizados de sistematización del liberalismo, por un lado, y bueno, tiene tiene unas historias del pensamiento político que también es muy interesante, pero bueno, me parecía que estaba bueno, ¿no? Pensar, porque nosotros mañana vamos a trabajar Laclau, ¿no? Y vamos a trabajar la idea de articulaciones hegemónicas, ¿no? Con esta definición de hegemonía, ¿no? Que tiene una dimensión discursiva, pero que supone que efectivamente la hegemonía consiste en la posibilidad de que tiene una parte de asumir la representación de la totalidad, ¿no? Y por otra parte, el análisis de las cadenas de articulaciones equivalenciales, bueno, parecen volverse más efectivas en el plano de la política, digamos, cotidiana, cuanto más eslabones logren articular, ¿no? Acá tenemos la perspectiva opuesta, ¿no? Una forma de pensar las articulaciones políticas con una lógica minimalista, con una perspectiva absolutamente autolimitada, digamos, a la hora de plantear objetivos
metas, contenidos sustantivos, sino por el rechazo a la crueldad o al miedo. Más allá de eso, no hay otro elemento de articulación sustantivo que justifique las formas de participación, digamos, articuladas, sistemáticas, ¿no?, en el plano de la política. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, volvemos entonces. No vamos a hacer pausa porque no es tan larga la clase. Por ahí a lo mejor me estiro 15 minutos con Habermas, 7 y cuarto, pero me parece que mejor que sigamos, así los libero más rápido. Entonces, hasta acá el liberalismo del miedo de Shklar. Y ahora la cuestión, digamos, de la deliberación me interesaba trabajar, ¿no?, como elemento de articulación política. Que en el caso de Habermas, por otra parte, es un tipo, digamos, la deliberación es mucho más que un elemento procedimental, ¿no? La deliberación es un elemento que permite hacer salir a la luz, digamos, coincidencias sustantivas que tienen que ver con el carácter dialógico de la razón intersubjetiva, ¿no es cierto? Si hay alguna legitimidad a la que pueda aspirar el orden político, esta legitimidad va a tener que ver con la posibilidad de vincularse a esa condición dialógica de la razón intersubjetiva, ¿no? Después vamos a ver cómo Habermas cuestiona, por ejemplo, los análisis o, digamos, ligados a la mecánica fáctica de funcionamiento de la democracia, ¿no?, a la facticidad. El libro se llama Facticidad y Validez, por otra parte, como seguramente les habrá explicado Fernando cuando dio el texto, ¿no?, porque justamente juega continuamente con la tensión entre el desenvolvimiento fáctico, efectivamente producido, ¿no?, efectivo y materialmente producido en relación a los procesos sociales, políticos, etcétera, y la dimensión de la validez, digamos, ¿no? Y la cuestión es, para Habermas, bueno, cómo articular, ¿no?, cómo producir una teoría que permita cruzar o leer de manera transversal la mecánica, digamos, de ocurrencia efectiva de algunos procesos políticos, sociales, simbólicos, etcétera, y el problema de la validez, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver más adelante que critica tanto digamos, los análisis más empiristas, si se quiere, ¿no?, de la democracia, como aquellos análisis procedimentales que son hiperformalistas, digamos, que en el procedimiento, por ejemplo, de la deliberación, lo único que, digamos, destacan es un conjunto de reglas en relación a las cuales simplemente, digamos, el cumplimiento volvería, digamos, aceptable la mecánica política que esas reglas engendran, ¿no? Bueno, la preocupación de Habermas es cruzar la facticidad con la validez y por lo tanto le interesa pensar, ¿no?, un orden político cuya legitimidad tenga que ver con la posibilidad de vincular las prácticas que lo constituyen a la condición dialógica de la razón intersubjetiva, ¿no es cierto? Y si efectivamente, digamos, todas las teorías sociológicas y políticas modernas, ¿no?, piensan la estructuración de lo social en clave de autoorganización, como opuesto, digamos, o a la naturalización o a la remisión a la trascendencia, ¿no?, de las sociedades contemporáneas, digo, no son ni naturales ni son designio del plan de Dios. Estas formas de autoorganización, para Habermas, digamos, son analizables o se vuelven inteligibles si nosotros las pensamos en función de esa racionalidad dialógica y de las formas de interacción, de interacción discursiva, ¿no? La autoorganización, digamos, solo puede ser comprendida de manera plena cuando tenemos en vista los mecanismos de interacción discursiva que habilitaron, digamos,
la emergencia de esas formas autoorganizadas de convivencia social. Por otra parte, hay una cuestión, que es que las sociedades que vamos a analizar están organizadas sobre la matriz del Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho, digamos, tampoco se puede describir, incluso en lo que refiere a su funcionamiento empírico, si nosotros no remitimos a la validez del derecho, y esa validez se liga a la, digamos, lógica democrática a través de la cual se genera el derecho, ¿no? Lo que legitima el derecho es el que tiene una génesis democrática. Por lo tanto, el Estado de Derecho, digamos, el análisis del Estado del Derecho y de su mecánica concreta de funcionamiento no puede eludir justamente este elemento de legitimación ligado a su génesis democrática. Y por otra parte, también es interesante la preocupación que manifiesta Habermas, ¿no?, de pensar esos procesos de generación, distribución, empleo de los mecanismos del poder político, en el marco, ¿no?, del Estado de Derecho, a partir de las regulaciones normativas que establecen las formas de poder comunicativo con las formas de poder administrativo, poder social, ¿no? Y es interesante, después lo vamos a ver, porque el poder comunicativo es el que surge justamente de esta, digamos, condición dialógica de la razón intersubjetiva, ¿no? Y si hay un, digamos, un ámbito en el cual es posible encontrar regulaciones normativas, es el del poder sociocomunicativamente generado, porque da cuenta de digamos, del funcionamiento de esta razón dialógica. Entonces, yo les decía, Habermas va a hacer, digamos, va a presentar su análisis acerca del modo en que la deliberación es el mecanismo que genera vínculos políticos, que genera articulaciones políticas, en principio a través de la crítica, ¿no? A través de la crítica a modelos que para él son insuficientes para analizar la democracia. Una de estas, digamos, de estas líneas a las que va a criticar es esto que les decía antes, ¿no?, la concepción empirista de la democracia. ¿Qué destaca de este modelo? Bueno, que es un modelo que, digamos, se fundamenta en la facticidad del funcionamiento de determinadas reglas del juego. Por eso habla él de fundamentación empirista, digamos. En algún punto podríamos decir que nos acerca al funcionamiento de la democracia a través de la descripción empírica de la instrumentación de unas ciertas reglas de juego, ¿no? Y en ese sentido no toma una distancia crítica valorativa, ¿no? Bueno, alcanza con describir cómo funciona para explicar la lógica de los sistemas democráticos. Pero lo que, digamos, le falta a estos enfoques es, bueno, mostrar algo que para Habermas atraviesa cualquier análisis de las sociedades democráticas, y que es que la relación entre poder y derecho solo se vuelve, digamos, comprensible cuando, digamos, analizamos la producción legítima de normas, ¿no? En el Estado de Derecho, la relación entre poder y derecho se tiene que asentar en la producción legítima de normas, porque, como decíamos antes, hay una génesis democrática de las reglas del derecho, y por lo tanto es imposible, digamos, quedarse simplemente en la descripción empírica del funcionamiento del sistema, ¿no? Y por otra parte, dice Habermas, cuando, digamos, uno olvida que la producción legítima de normas tiene que ver con la génesis democrática del sistema del derecho, la autoridad del derecho es simplemente reducida a poder social, digamos. Lo que se traduce en el plano del derecho es la desigualdad en la distribución del poder de algunos actores sociales que tienen capacidad de incidir en el establecimiento de esas regulaciones autoritativas vinculantes, ¿no?, las que hablábamos al principio.
y por lo tanto, dice él, se pasa de la aceptabilidad a la aceptancia. ¿Cuál sería la diferencia? La aceptabilidad tendría que ver con la condición en la que algo es aceptable a partir, digamos, de la legitimidad de los principios que ponen en marcha su funcionamiento. Mientras que la aceptancia, que es un concepto, digamos, un poco inventado, ¿no?, por la teoría política, los enfoques empiristas de la democracia, tiene que ver con el hecho de que algunas prácticas son aceptadas. Digamos, la aceptancia es la categoría que nos permitiría captar el hecho fáctico de que, digamos, en la observación empírica, lo que aparece es que algunas prácticas son aceptadas sin importar pero la cuestión de la legitimidad. Digamos, son aceptadas y ya, no hace falta indagar. Cuando trabajamos con la aceptancia, que es lo que dice Habermas que ocurre en estas teorías, nos limitamos simplemente a mostrar que algunas prácticas son aceptadas sin indagar por qué, sin indagar aquello que hace que para la gente sea aceptada determinada práctica o determinada regla de funcionamiento, ¿no? Y por lo tanto, dice Habermas, también son teorías en las cuales se pasa de la legitimidad a la estabilidad. El problema de la legitimidad queda opacado, diríamos, o desplazado, porque el foco está puesto en la estabilidad, digamos, dado que son aceptadas esas prácticas y no nos importa por qué son aceptadas, el foco del análisis está puesto en la estabilidad o en la capacidad, digamos, de autoperpetuación, del sistema en función de la aceptancia que logra de parte de los individuos, ¿no? Y por otra parte, en relación a esto, lo que dice Habermas es que más allá de que, bueno, haya algunos mecanismos que parecen funcionar de suyo, y por eso, dice Habermas, a primera vista, el observador parece que no encuentra en esos procesos una dimensión cognitiva. En todos esos procesos, los actores podrían dar buenas razones de por qué aceptan el juego democrático. Discúlpenme un minuto, voy a cerrar la puerta porque me está llegando ruido del exterior. Entonces, estas cuestiones, de alguna manera, aparecen invisibilizadas o ignoradas en los análisis empiristas de la democracia. Entonces, para, digamos, superar estas limitaciones de los enfoques empiristas, Habermas va a trabajar con el concepto de deliberación política, digamos, va a pensar la política en clave deliberativa, porque para Habermas la deliberación es una pieza central del proceso democrático, ¿no? Y además porque dice que, digamos, un análisis centrado en la práctica deliberativa puede interpelar tanto a la concepción liberal, ¿no es cierto?, que supone que la sociedad, que analiza la sociedad, digamos, como una sociedad económica estructurada en torno al mercado, ¿no?, que piensa que, bueno, digamos, lo que define las posibilidades de autorreproducción de la sociedad tiene que ver con los mecanismos autorregulatorios del mercado, y al mismo tiempo también puede interpelar a la concepción republicana, ¿no?, que supone que el sujeto político es esa comunidad ética institucionalizada en la forma del Estado, ¿no? Para la concepción liberal, esta, digamos, esta perspectiva deliberativa, digamos, tiene la posibilidad de mostrar que el proceso democrático también es una dimensión en la cual se plasma los compromisos de intereses, ¿no?, a través de los cuales conciben los liberales, o los liberales en los que está pensando Habermas, ¿no?, la dinámica política, ¿no? De hecho, bueno, el texto que les mencionaba al principio, el de Fenichel-Pitkin, de Hannah Fenichel-Pitkin, trabaja distintos conceptos de representación, y uno de los conceptos de representación, digamos,
el liberalismo utilitarista del siglo XIX, tiene que ver con la representación de los intereses. Y efectivamente, bueno, en este marco la democracia es un juego de distintos grupos de intereses. Bueno, pensar la política deliberativa permite abordar lo que para el liberalismo es su gran problema, que es pensar el proceso democrático a partir de una cierta dinámica que garantiza el compromiso de los intereses, ¿no? Con el objetivo de garantizar Habermas lo pone en inglés, la fairness de los resultados. La fairness tiene que ver con, más que con la justicia, la justeza, ¿no? Digamos, los resultados ajustados, ¿no? Sobre que lograría el proceso sobre la base de esos derechos fundamentales ligados al reconocimiento de libertades individuales para que, bueno, cada uno de nosotros funcione como un agente económico, que también es algo que ustedes ya han visto en la unidad pasada, ¿no? Y en relación a la concepción republicana, ¿no? Pensar esta política deliberativa aporta la posibilidad de, digamos, pensar cómo esa idea de voluntad de un sujeto ético que se institucionaliza bajo la forma del Estado adquiere, digamos, una forma de autoentendimiento a través de la deliberación, ¿no? La deliberación sería el punto de apoyo a partir del cual ese colectivo, digamos, puede volver inteligibles ese fondo, digamos, de valores inculcados por la propia cultura política que estructura el consenso. ¿Cómo, digamos, va a analizar, cómo va a proponer analizar Habermas la política deliberativa, digamos, la práctica de la deliberación, que, como decíamos, en las perspectivas formalistas podría ser simplemente un mecanismo, digamos, un conjunto de reglas, y no le sumaría nada, digamos, no hablaría de la dimensión de validez que Habermas quiere sumarle, ¿no? al análisis de los procesos de configuración de un orden sociopolítico. Lo va a hacer a partir de una teoría del discurso que, por un lado, digamos, toma elementos de ambas vertientes, ¿no? Del liberalismo, del republicanismo, y los integra en un procedimiento ideal para la deliberación, ¿no? Y la toma de decisiones. ¿Cuál sería ese procedimiento ideal? Bueno, sería un procedimiento en el cual todos los actores están en disponibilidad de información, están en condiciones igualitarias de toma de la palabra y, por lo tanto, en el acto de la toma de la palabra, cada uno puede presuponer de parte del otro una capacidad de comprensión del argumento que está presentando, ¿no es cierto? Hay como una idea de que hay una conexión interna, ¿no? Entre las consideraciones pragmáticas que implican el uso, la toma de la palabra pública, digamos, ¿no? Los compromisos a los cuales arriban los distintos actores y los discursos, ¿no? Relativos a la justicia del orden, digamos, al que se aspira, ¿no? Por otra parte, como decíamos antes, ¿no? Se fundamenta esta teoría del discurso en la presunción de que bajo ciertas condiciones, digamos, de óptimo acceso, suficiente acceso a la información relativa, digamos, a los procesos que se traten, o a los problemas que se traten, ¿no? Con una elaboración adecuada de esa información, ajustada, digamos, a los problemas que se están tratando, se van a conseguir resultados racionales o justos, ¿no? Y por otra parte presupone, digamos, una dimensión de la razón práctica, que es la herencia, digamos, kantiana, que recupera Habermas, ¿no? Que los puntos los planteé en una filmina, digamos, aparte, porque es bastante complejo para incluirlo todo en una, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la razón práctica en el planteo habermasiano? Bueno, para empezar es una razón que en principio, digamos, se retrae, dice él, de los derechos humanos universales del liberalismo y de la imagen de una eticidad concreta de la comunidad
que el republicanismo presupone, digamos, en la configuración del Estado. Se retrata, ¿en qué sentido? Digamos, en que puede tomar distancia de ambas dimensiones y definir, digamos, los objetos sobre los cuales va a discurrir, para luego, digamos, pensar cómo esas dos vertientes pueden interpelarse recíprocamente en torno a esos objetos, digamos, de discusión, ¿no? Por otra parte, esa razón práctica se asienta en reglas del discurso y en formas de argumentación, ¿no? que tienen, digamos, o encuentran su contenido normativo en la cuestión de la validez de una acción orientada al entendimiento, ¿no? Acá no se trata de actos de toma de la palabra leídos en términos de un poder social en el marco del cual las intervenciones tienen que ver con la reafirmación de ese poder social. Acá la razón práctica presupone, digamos, que ese contenido normativo deriva de que la acción discursiva está orientada al entendimiento, ¿no es cierto? Y eso le da una validez intrínseca. Y en última instancia se asienta también en la idea de que la comunicación lingüística y, digamos, los procesos de socialización tienen que ver con formas de asociación comunicativa que no son sustituibles, digamos, que son como constitutivos de la dimensión dialógica de la razón intersubjetiva, ¿no? Por lo tanto, las formas de intervención, de argumentación, estarían de antemano garantizando lo que para Rawls sería la posibilidad de llegar a un acuerdo razonado, ¿no? La otra cuestión es que esta razón práctica presupone esta intersubjetividad, digamos, de un orden superior, relacionada con los procesos del entendimiento, ¿no es cierto? Dado que estamos presuponiendo una dimensión comunicativa de la razón dialógica, hay una forma de intersubjetividad que, digamos, podríamos decir, en un punto trasciende la lógica deliberativa concreta pensada para determinadas situaciones de los sistemas democráticos, ¿no? Y en ese sentido antecede a la mecánica, digamos, de entendimiento que requerirían los procesos democráticos o los circuitos de la comunicación propios de los espacios públicos, ¿no? En algún punto uno podría decir que esta intersubjetividad de un orden superior es lo que garantiza la posibilidad de que existan formas de entendimiento vehiculizadas a través de esos procesos democráticos, ¿no? Gestados en esas redes de comunicación en los espacios públicos. Por otra parte, dice Habermas, ¿no? En relación a esta forma de intersubjetividad de un orden superior, es posible distinguir los límites entre Estado y sociedad, aunque la sociedad civil aparece como ese espacio sociocomunicativamente generado, que se ubica, digamos, a distancia tanto del sistema económico como del sistema político, y que funciona como una especie de reserva de sentido, digamos, para la dimensión normativa de estos procesos dialógicos, ¿no? De estos procesos de entendimiento intersubjetivo. Y por otra parte, la otra cuestión que destaca Habermas es que digamos, un proceso deliberativo asentado, digamos, en los principios de la razón práctica, garantiza flujos de comunicación entre la opinión pública, los resultados electorales y las resoluciones legislativas, de manera tal de que, digamos, ese espacio de la opinión pública tiene capacidad de generar influencias, de incidir en los mecanismos institucionales de la administración pública, digamos, de esta dimensión más sistémica, digamos, del proceso de toma de decisiones, ¿no? De alguna manera, a través de esos flujos de comunicación,
ese poder, como dice él, sociocomunicativamente generado, incide en las actividades legislativas, ¿no? Y es, como dice, un poder utilizable administrativamente porque, bueno, porque como se generan estos flujos de comunicación, esas formas de poder sociocomunicativamente generadas en el ámbito de la opinión pública revierten o inciden en los procesos institucionales, ya sea la actividad legislativa, la elaboración de ley, la aplicación de ley, etcétera, ¿no? Y en relación a la concepción procedimental de la democracia, entonces, Habermas, digamos, como les decía antes, la democracia deliberativa para él, aún en su dimensión procedimental, se opone a las visiones empiristas o a las visiones que en realidad, o formalistas, si se quiere, ¿no? Que ven en la deliberación simplemente un conjunto de reglas para, bueno, que los productos, digamos, políticos de esa deliberación sean aceptables o sean aceptados, si tomamos la idea de aceptancia, ¿no? Entonces, la idea es que le interesa plantear a Habermas, como decíamos antes, es que la deliberación en sí misma, en tanto expresión, digamos, de esa razón comunicativa, dialógica, intersubjetiva, le suma a la democracia algo mucho más que un conjunto de reglas. Digamos, si fueran un conjunto de reglas, sería como plantea Weber, ¿no? Una dimensión legal racional baseada de valores que en algún punto podría conducir a las diferentes figuras de la anomia, ¿no es cierto? En cambio, digamos, la deliberación, tal como la piensa Habermas, es en sí misma una dimensión que remite a la cuestión de los valores y a las posibilidades de fijación de elementos normativos, ¿no? Para las prácticas políticas, porque, bueno, expresa, ¿no? Esto que decíamos antes, la dimensión intersubjetiva, dialógica de la razón comunicativa. Y en este sentido, digamos, para mostrar de qué manera lo que él propone es superador, toma la caracterización que hace Bobbio de la democracia, ¿no? Que es, en algún punto, diría Habermas, bueno, como una especie de radiografía muy lúcida, pero radiografía al fin de la mecánica de funcionamiento de los mecanismos, digamos, los procesos democráticos en las sociedades contemporáneas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué describe? Bueno, describe una sociedad policéntrica, dice Habermas, en la cual hay, digamos, distintos grupos con una notable capacidad de influencia que digamos, trabajan con una lógica corporativa, incidiendo en los procesos de toma de decisiones de una manera en la cual los individuos aislados no podrían hacerlo, ¿no? Por otra parte, hay una multiplicación de grupos de intereses que compiten entre sí, lo cual vuelve difícil la posibilidad de pensar en la formación, digamos, de una voluntad, formación imparcial de una voluntad única, ¿no? Por otra parte, dada la complejización de la sociedad contemporánea, hay un crecimiento, digamos, de las burocracias estatales y digamos, de la reconfiguración de ámbitos reservados a la intervención de los expertos, ¿no? Hay una cantidad de tareas públicas que solo pueden ser llevadas adelante por expertos, ¿no? Y eso también produce un extrañamiento, ¿no? de las masas o del grueso de la población, podríamos decir, respecto tanto de la política como una tarea de expertos, como de esas élites que de alguna manera se autonomizan, digamos, oligárquicamente, dice Bobbio, frente a unos ciudadanos que son tomados, o de un modo paternalista por el Estado,
o de un modo absolutamente impersonal, ¿no? Bueno, son individuos que para esas burocracias de especialistas o de expertos son un dato estadístico, ¿no? En este marco, digamos, es difícil reinscribir la lógica normativa o valorativa de la democracia, ¿no? Porque finalmente la democracia lo que se define por un conjunto de reglas que establece quiénes están autorizados a tomar determinadas decisiones y de acuerdo a qué reglas, ¿no? Y entonces, bueno, la democracia se hace cargo de algunas garantías mínimas, ¿no? En relación a los procedimientos, bueno, que participe la mayor cantidad posible de ciudadanos, que la regla de la mayoría funcione para las decisiones políticas, ¿no? Sobre todo para aquellas que involucran el conjunto, digamos, el destino del conjunto de la comunidad, y en algún punto también toma, porque en la última parte analiza el texto de Dahl, ¿no? También menciona la cuestión que señala Dahl en la poliarquía, que bueno, aquellos que han sido elegidos por el voto de la mayoría controlen a los funcionarios de carrera que no han sido, que no son, digamos, que no ocupan su posición en función de resultados electorales. Bueno, esta es otra regla, digamos, de la democracia, ¿no? Y por otra parte, el otro compromiso de la democracia es, digamos, mantener los canales de comunicación habituales para hacer públicas sus decisiones, ¿no? Hacer públicos sus programas, sus medidas concretas, los grupos que participan en la elaboración de esos programas, y al mismo tiempo, digamos, garantizar la no intromisión en la esfera privada, ¿no? La protección de la esfera privada. Frente a estas descripciones, digamos, de la democracia en términos procedimentales también, pero vacías de contenido, lo que va a plantear Habermas es la necesidad de articular la deliberación con el problema de la validez, como decíamos antes, ¿no? De correr la deliberación de ese lugar, digamos, de mera procedimentalidad, de mera acumulación de reglas que deben ser formalmente respetadas, perdón, y acercar la deliberación a la cuestión de la validez, ¿no? Mostrar en qué punto la deliberación puede exhibir una dimensión de validez ligada a la lógica intersubjetiva de la racionalidad comunicativa, ¿no? Y tomé una cita antes de recorrer la larga lista de enumeraciones que propone Habermas para identificar esa forma de deliberación que nos acerca al problema de la validez. Dice: el procedimiento democrático se nos presenta en forma pragmática el contenido ideal de la razón práctica, y las formas de institucionalización del procedimiento democrático constituyen el criterio por el que se mide la realización del sistema. Es interesante esta idea, ¿no? De, por un lado, el contenido ideal de la razón práctica. El proceso democrático es como que habilita una oportunidad única para pensar de qué manera se puede poner en juego en el campo de las prácticas esa forma de la razón que, digamos, define, construye los objetos de su propia reflexión y define, digamos, el tratamiento que se le va a dar a esos objetos, que es la idea de la razón práctica kantiana, ¿no? Y por otra parte, digamos, la posibilidad de institucionalizar ese procedimiento democrático, digamos, es lo que también da cuenta de los resultados efectivos de realización del sistema, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, ¿cómo tiene que ser la deliberación? Para empezar, digamos, tiene que haber deliberaciones argumentativas, ¿no? Con un intercambio, digamos, regulado de información y de razones entre pares que aceptan las propuestas, las someten a la crítica, le dan el mismo valor, digamos, a todas las propuestas vehiculizadas a través del mecanismo deliberativo, ¿no es cierto? Insisto en esto, que
para Habermas una forma de deliberación que se ocupe en dar razones es lo opuesto a un mecanismo vaciado de sentido en el cual simplemente lo que se pone en juego es los alcances del poder social, ¿no? Lo que se pone en juego es la capacidad de imponerse de un sector sobre otro. Acá se trata de un intercambio en el cual cada uno tiene que dar razones, ¿no? Y si da razones es porque supone que el otro está en condiciones de tomar sus razones, de escucharlas, de criticarlas. Por otra parte, las deliberaciones deben ser inclusivas y públicas, dice, no ha de excluirse a nadie, o por lo menos tienen que poder participar todos los que quieran. Solo, digamos, debería quedar afuera el que decida quedar afuera de esa deliberación. Obviamente Habermas reconoce que digamos que estas sociedades contemporáneas regidas por democracias representativas o delegativas, como diría O'Donnell en algunos casos, tienen algunas restricciones para la participación efectiva en términos institucionales, pero para eso estaría la esfera de la opinión pública, la esfera de ese poder sociocomunicativamente generado, ¿no? Por otra parte, son deliberaciones que deben estar exentas de coacciones externas, en el sentido de que los únicos criterios con los que se deben manejar los participantes son las reglas procedimentales de la argumentación, ¿no? Y también deben estar exentos de coacciones internas, ¿no? En el sentido de, justamente, de que todos tienen que poder proponer y ser escuchados, y ninguno tiene que autoinhibirse de la participación por el temor al modo en que puede ser considerada su intervención, ¿no? La única coerción, dice Habermas, debe ser la del mejor argumento. Pero en este sentido, digamos, la eliminación de coacciones internas tendría que ver con la eliminación, digamos, de jerarquías preestablecidas que hagan sentir a algunos que su voz no tiene el mismo valor a la hora de ser escuchada que la de algunos otros. Tienen que eliminarse estas coerciones internas y, digamos, habilitarse la única forma de coerción admisible, que es la de los argumentos razonables, ¿no? Por ahí lo del mejor argumento parece también restrictivo, pero la idea sería el mejor argumento que cada uno tiene para ofrecer, no es que haya un único mejor argumento. La coerción, digamos, en todo caso debería ser la de la razonabilidad del argumento. Y por otra parte, las deliberaciones deben tener en vista la posibilidad de alcanzar un acuerdo racionalmente motivado, ¿no? En la comprensión de que los acuerdos a los que se llegan, digamos que son acuerdos de mayoría, pueden ser falibles, pero se puede tomar, digamos, se puede asumir la presunción de que es el mejor acuerdo lograble hasta nuevo aviso, dice Habermas, ¿no? Digamos, si todos apuntan a un acuerdo racionalmente motivado, el acuerdo al que se llega, suscripto por la mayoría, debe ser considerado como el mejor acuerdo posible, bueno, hasta que pueda ocurrir, ¿no? Que en determinadas circunstancias se muestren digamos, la falibilidad de ese acuerdo y, bueno, pueda ser a través de una nueva deliberación superado en un acuerdo en el que los mejores argumentos vuelvan digamos, a imponerse, ¿no? A imponerse por su propio peso, porque esa es otra cuestión que también se le ha criticado mucho a Habermas, ¿no? La presunción de que, bueno, los mejores argumentos se imponen por el peso de la razón, digamos, y ante la exhibición de la racionalidad y razonabilidad de un argumento, bueno, no queda más que aceptarlo, ¿no es cierto? Bueno, eso también, obviamente, es una condición ideal de interlocución o de intercambio discursivo que no necesariamente se da en los debates parlamentarios, ¿no? Por otra parte, la deliberación se tiene que extender a todos aquellos temas
que puedan regularse en función de un interés que afecte a todos por igual, ¿no? ¿Cuáles son los temas públicamente relevantes para someter a la deliberación? Por ejemplo, los que apuntan al problema de la desigualdad en la distribución de aquellos recursos que son fácticamente necesarios para garantizar el ejercicio de iguales derechos de comunicación y de participación. Esa es una discusión que públicamente se tiene que asumir, ¿no? Recursos que fácticamente son necesarios para garantizar el ejercicio de iguales derechos de participación y comunicación son recursos que van desde, digamos, condiciones materiales de vida hasta digamos, distribución de bienes simbólicos, ¿no? De capital simbólico que nos permitan participar, comprendiendo, digamos, el sentido del debate y disponiendo de los mejores argumentos para contraponer a los que se nos ofrecen en ese debate. Y por último, las deliberaciones políticas también se extienden a la, digamos, posibilidad de interpretar qué son las necesidades, qué son los recursos, digamos, que son necesarias, ¿no? Las actitudes y preferencias de los actores. Él le llama prepolíticas porque, bueno, tiene que ver con el momento previo, digamos, al ingreso de esas cuestiones a la agenda de la deliberación, ¿no es cierto? Las deliberaciones políticas deben alcanzar justamente la posibilidad de, digamos, de instalar una especie de nueva comunidad hermenéutica en relación a aquello que se interpreta como necesidad, como problema, como déficit, como preferencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido es interesante también pensar esto que propone, ¿no? Que el peso de los argumentos no descansa en un consenso valorativo previo a la discusión. Indudablemente hay elementos valorativos previos a la discusión, pero la fuerza de los argumentos también, digamos, sobreviene a la propia mecánica del debate, ¿no? Es probable que se ingrese al debate sobre qué se entiende por necesidades que el sistema debería satisfacer con alguna presunción, pero lo importante es que, digamos, la fuerza de los argumentos derive del curso que, digamos, va adquiriendo la discusión y que no esté rígidamente condicionado por esos valores previos, ¿no? Y por otra parte, eso es me parecía una frase interesante, ¿no? Que finalmente los ideales del bien común son los que sobreviven a la deliberación. Y en ese sentido uno podría decir que la deliberación es el mecanismo que pone a prueba los alcances y el valor de aquello que se está discutiendo. Lo que sobrevive a la deliberación, efectivamente, acá podríamos decir la facticidad de su supervivencia a la deliberación, daría cuenta de justamente su condición de elementos inherentes al bien común que, bueno, han resistido incluso a los debates, a los embates del debate, ¿no? Podríamos decir. Bueno, acá creo que con esto sí, ya termino. No me pasé tanto. Nuevamente les pregunto si tienen algún comentario para hacer. Dejo de grabar por si los inhibe